continuación vamos a hablar sobre sistemas de adquisición de datos. Esta figura representa muy bien ese concepto. Tenemos fenómenos físicos, los cuales los podemos cuantificar mediante un sensor y a través de un acondicionamiento de señal, en este caso específico para meter la información a la computadora, ya que este ya tiene un software que está ligado a este acondicionamiento de señal o este sistema de adquisición de datos, que nos permite generar gráficos en un software propio del sistema de adquisición de datos o lo más común en software común de las computadoras, como ser el Excel de Microsoft o cualquiera de la Microsoft o de otra línea. Y lo bueno de tener resultados en la computadora y poder plasmar en estos softwares muy utilizados es que podemos generar informes, podemos tener registros históricos, a diferencia de una simple medición. Esto tiene mucha aplicación en la ingeniería mecánica, primero que todo para la investigación, porque de ese modo podemos sacar valores como promedios, desviación estándar y otros parámetros estadísticos para hacer una investigación seria. También podemos emplear para mantenimiento predictivo. Nosotros podemos medir una manifestación de desgaste de algún cuerpo, digamos en función de la temperatura, como se ve en esta termocupla, y mirar cómo esta temperatura va evolucionando en el tiempo y de ese modo determinar el desgaste del cuerpo del cual está midiendo su temperatura. Y además de esto lo podemos plasmar al Word y hacer reportes, podemos hacer documentos. Entonces tiene mucha ventaja el tema de la adquisición de datos. A continuación veremos un ejemplo, medición de temperatura con termistor. Antes recordemos lo que hemos visto en las sesiones anteriores, lo que eran los termistores. Teníamos los de tipo NTC, en los que la temperatura aumenta cuando la resistencia disminuye, y los PTC cuando la temperatura aumenta si la resistencia también aumenta. Entonces, nosotros vamos a utilizar uno del tipo NTC, vamos a explicar con más detalle a continuación. De hecho, el comportamiento que tiene la relación de la temperatura con la resistencia es más o menos del tipo exponencial. Pero aquí tenemos uno más apropiado y es el que vamos específicamente a utilizar en el próximo ejemplo. Tenemos aquí la forma de conectar el termistor en un divisor de voltaje. Como pueden ver, este podría ser es la representación del termistor de la resistencia variable en función de la temperatura. Esta es una resistencia que se conecta junta para hacer el divisor de voltaje, para ser utilizado entre 10 voltios o 24 en este caso, y tierra, tierra común, y la salida de este valor del punto medio de la resistencia del termistor va a estar entre 0 y 10 voltios, que es lo que corresponde al PLC. Vamos a utilizar nosotros un data logger de 5 voltios que tiene una entrada de voltajes analógicos. Tierra ponemos común al divisor de voltaje. Este VCC podemos también emplear para el mismo data logger. Esta es la resistencia del termistor, la que estamos colocando en la parte inferior, y esta es la resistencia de una resistencia que se escoge en función del valor de resistencia que tiene el termistor en la temperatura de trabajo. En nuestro caso vamos a utilizar un termistor que tiene un valor de 10.000 kiloohmios a 25 grados centígrados. Si suponemos que 25 grados centígrados va a ser nuestra temperatura promedio de trabajo, entonces escogemos también una resistencia de 10 kiloohmios. Si vamos a medir otros rangos de temperaturas, entonces tienen que variarse estos valores de la resistencia R2. Y aquí están las explicaciones que acabo de mencionar. Si escogemos una resistencia de 10.000 ohmios, porque la resistencia del termistor es de 10.000 ohmios a 25 grados centígrados. Aplicando la ecuación del divisor de voltaje, a esta relación que tenemos acá, obtenemos esta fórmula. Por lo tanto, si nosotros tenemos medido el voltaje, es lo que realmente está entrando al data logger, hacemos un despeje de la resistencia R2 para saber en función del voltaje que estamos midiendo cuánto es la resistencia 2, o mejor dicho, del termistor. Y sabiendo la resistencia del termistor, porque R2 es fija,
Sabiendo las resistencias del termistor podemos saber la temperatura por la relación de temperatura y resistencia de la curva característica del teristor. Despejamos R sub T, la resistencia del termistor, y tenemos esta ecuación. Por lo tanto, este es el voltaje que entra al data logger, estos 5 voltios, y este es el valor E2 que hemos escogido, 10.000 ohmios, que está aquí, es lo mismo. Y de ese modo podemos saber cuánto es el valor de la resistencia del termistor. Y teniendo la resistencia del termistor y empleando tablas, podemos encontrar la temperatura. O mejor sería utilizar esta ecuación, esta fórmula que relaciona la resistencia con la temperatura. Para el termistor que vamos a utilizar son los parámetros de A, B, C y D, los que se muestran aquí. Y la resistencia a los 25 grados centígrados del termistor de 10.000 ohmios ya hemos indicado. Y tenemos una relación más o menos de este tipo. Y esta es la ecuación que representa ello cuando tengamos que hacer algún cálculo. Sin embargo, yo hice la relación esta para graficar en MATLAB, habiendo hecho en MATLAB esta corrección de la ecuación, donde estamos colocando el punto, porque no son matrices los valores de X, y colocando la potencia con el gorrito, como se usa en MATLAB. Tengo este valor de temperatura, esta es la ecuación, fíjense, esta es la temperatura en Kelvin, esta es la temperatura, esta es la resistencia en ohmios, o sea, conociendo la resistencia en ohmios, esta está por 10 a la 4, porque esto es 10.000 ohmios, esto es 20.000, esto es 30.000. Entonces, fíjense, 10.000 ohmios es más o menos como más de 300 grados Kelvin. Bueno, entonces podemos restarle esto 273 y podemos obtener grados centígrados, que está aquí. Fíjense, cuando tenemos 10.000 ohmios, que es el valor de la resistencia a 25 grados centígrados, y tenemos que decir realmente es 25 grados centígrados. Y estos 15.000, estos 20.000, estos 30.000. Fíjense, para 30.000 ohmios estamos cerca de los 0 grados centígrados de temperatura, y para estos 10.000, estos 5.000, por aquí más o menos tendríamos 1.000, para 1.000 ohmios más o menos tendríamos los 100 grados centígrados. Entonces esta es la característica que vamos a aprovechar para obtener la temperatura a través de un data logger en las siguientes sesiones.